Bueno, estamos con Javier Peña, bienvenido. Hola, muchas gracias. Javier Peña sacó hace 3 semanas su segundo libro, Agnes. ¿Qué historia cuentas en Agnes? Pues Agnes es la historia de esta protagonista femenina que se llama Agnes, que es una periodista un poco precaria, algo, por desgracia, bastante habitual en el mundo del periodismo, que se ve obligada, bueno, pues por diversas circunstancias, a investigar a un escritor muy famoso que se llama Louis Foret, que es muy famoso pero que nadie conoce, porque utiliza un seudónimo y ni siquiera en sus editoriales saben quién es ni qué nacionalidad tiene. Entonces ella se pone en contacto con este hombre a través del correo electrónico y a raíz de ese contacto pues empieza a descubrir mucho sobre esa vida, sobre la vida de este hombre. Bueno, es un poco esa es la historia que cuenta, esos descubrimientos que hace Agnes, ¿no? Bueno, tú tienes un pasado periodístico, ¿hay ciertos tintes autobiográficos en esta novela? En mi anterior novela, en Infelices, sí que había más autobiografía, porque, bueno, hablaba de un asesor de la Xunta y yo fui asesor en la Xunta. En esta, a ver, yo lo que creo es que un escritor siempre se basa en lo que ha vivido, ¿no? En la realidad, en la experiencia, para escribir. Eso no quiere decir que sea autobiográfico, pero es verdad que a mí me resulta mucho más fácil escribir sobre periodismo o sobre el mundo editorial pues que sobre medicina, por decirlo, sobre la vida de un policía, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que algo de mi experiencia está volcada ahí, pero no es autoficción. ¿Y qué te inspiró a escribir Agnes? Tenía varias ideas. Primero, me gustaba mucho la idea de escribir una novela en la que un hombre, en este caso, una persona, contaba su vida a través de las mujeres de su vida, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, siempre me han rodeado mucho las mujeres y creo que si se escribiera mi biografía, pues estaría una buena forma de estructurarla sería bueno pues alrededor de las mujeres que me han acompañado, ¿no? Entonces bueno tenía esta idea y realmente cuando Agnes contacta con Luis Foret él le cuenta la biografía pues a través de las mujeres que ha tenido cerca en su vida. Eso por un lado. Y después también tenía esa idea del escritor misterioso, un poco como Elena Ferrante, ¿no? Esta escritora con mucho éxito pero que nadie sabe quién es. También un poco, aunque no es escritor como Banksy, ¿no? Que todo el mundo se pregunta quién es. Esto me gustaba, me parecía que era muy narrativo y muy literario. Y después también tenía esa idea del gafe, de una persona a la que todos los que le rodean pues sufren desgracias, ¿no? Y bueno, es un poco lo triste y lo duro que es que te pase esto, ¿no? Entonces, uniendo esas tres ideas previas con las que me apetecía escribir una novela, dije, ¿y por qué no hago una novela que contenga las tres? Y así nació un poco, en esencia, Agnes. Tu estilo narrativo muy irónico, casi cínico, se puede decir, lo han comparado mucho con Jack Palahniuk, que es un grande de literatura estadounidense. ¿Cómo te tomas estas comparaciones? Bueno, a ver, son las típicas, muchas veces, estrategias editoriales bueno, también periodístico, ¿no? Que necesitamos, cuando estás en un periódico, hacer comparaciones para que la gente, bueno, pues conozca a alguien que está empezando. Ha habido, sí, Palahniuk es uno con los que me han comparado, ha habido otras, ¿no? Otras comparaciones, incluso he leído sobre Marseille o de Trueba, bueno, muchas comparaciones que obviamente son halagos porque son gente muy importante, pero que tampoco les das demasiada importancia, ¿no? En el caso de Palahniuk en concreto sí que es cierto que es un escritor que me gusta mucho, que he leído mucho y que probablemente más en Infelices que en Agnes sí que ha influido en mi forma de escribir. Pero creo que la ironía es más por la esencia gallega que por la literatura. Es más una cosa de la persona que del escritor, ¿no? Bueno, tu anterior libro, tu debut, que fue Infelices, fue gigantesco. Sí. Se trataba de tu debut y cómo decidiste este éxito tan instantáneo. Bueno, a ver, fue instantáneo, igual hacia afuera, porque yo tardé 3 años en que se publicara la novela. Desde que Blackie Books, mi editorial, lo compró en 2016, a finales de 2016, hasta que se publicó en octubre del 19, fueron 3 años. Entonces, claro, tuve mucho tiempo para masticar el hecho, lo que significaba estar con Blackie. También
era un sacrificio que suponía estar con Blackie. Es una editorial que ha crecido mucho, que creo que es uno de los referentes ahora mismo a nivel nacional, y una de las cosas que hace Blackie es no publicar demasiado, ser muy selectos. Realmente hay 5 o 6 novelistas ahora mismo españoles en Blackie, entonces bueno, pues para entrar en el catálogo hace falta un poco de tiempo. Entonces bueno, yo me di cuenta de que era algo grande, ¿no?, estar con ellos, algo muy importante, sobre todo para una primera novela y para un desconocido como yo, que habían sacado de un cubículo de la Xunta, ¿no?, que nadie sabía que existía. Y eso, bueno, pues me ayudó a entender que era algo importante, ¿no?, ese lanzamiento. Por ellos, no por mí. Yo al final era, pues eso, un desconocido. Pero bueno, siempre el hecho de que te lean y de que te comenten cómo son las novelas es algo que da igual el tiempo que pase. Ahora me pasa con Agnes, me parece alucinante, ¿no?, que la gente se acerque a una librería, compre tu libro, se lo lea, la gente se está leyendo en 2 días y luego se acerque a comentarte lo que le ha parecido. Es de una generosidad, me parece una generosidad tan grande. Yo siempre digo que los libros, a ver, valen 20 euros y no todo el mundo puede disponer fácilmente de ese dinero, lo entiendo, pero lo que más me impresiona es que la gente te regale su tiempo, porque al final leer un libro son 6, 7 horas y te regala ese tiempo y luego encima quieren compartir contigo la lectura, y ya digo, me parece que es muy generoso por parte de los lectores. ¿Crees que el listón estaba muy alto con este éxito cuando te lanzaste a escribir Agnes? La cuestión es que Agnes la escribí en 2017, o sea, precisamente en ese impasse, ¿no?, en esos 3 años que tardé en publicar Infelices, nació Agnes y la trabajé después, desde el 17. Es una novela que lleva 4 años de trabajo, pero lo que es el núcleo en sí nació antes de que Infelices se publicara. Entonces yo no sabía si Infelices iba a funcionar, si no iba a funcionar, con lo cual no ha influido mucho. Quizá ahora con la tercera novela sí que tenga más miedo, ¿no? Pero sí que es verdad que con Agnes siempre estuve más tranquilo que con Infelices, porque me parece que es una novela más sencilla, igual no sencilla, menos complicada la estructura, ¿no? Digamos que Infelices pues no era una novela para todos los públicos, sino para los públicos lectores que le gusta un tipo de novelas pues fragmentarias, mientras que creo que Agnes es una novela más para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que la acogida va a ser más sencilla para Agnes, ¿no? Has reiterado que no quieres ya que se hable del Javier Peña, ex asesor de la Xunta, y quieres que sea el Javier Peña escritor. ¿Crees que lo puedes conseguir con Agnes? A ver, no me molesta que se hable porque no me avergüenzo, es mi pasado y está ahí y aprendí mucho estando ahí, cosas buenas y cosas malas. Pero sí que es cierto que a veces tendemos, también desde el mundo periodístico, a poner una etiqueta, ¿no? Este es el ex asesor, y ahora realmente soy escritor. Entonces, si lo voy a conseguir, para mí lo soy el ex asesor, pero soy escritor. Eso dependerá un poco del resto del mundo. También te digo que si para que la gente se acerque a mis libros hay que decir que fui ex asesor o que soy ex asesor, no me molesta. Lo que me importa es que la gente me lea y que sepa que existen estos libros y que sepa que están ahí y que son divertidos, ¿no? Y en relación a esto, ¿cómo fue el salto de escribir discursos todos los días a escribir novelas? ¿Tienes más tiempo libre? ¿Tienes menos? Realmente fue un salto necesario, porque yo, como escribía discursos para otra persona, llegué a un momento en el que estaba, digamos que como demasiado alienado, ¿no? Tenía que pensar todo el día como otra persona, escribir todo el día como otra persona, y me estaba dando cuenta de que perdía hasta mi identidad. Entonces, Infelices nació por eso. Yo dije, quiero escribir algo que sea mío, algo que refleje mi voz, y por eso tenía mucho interés, y por eso tiene más parte de autoficción. Tenía mucho interés de que en Infelices hubiese mucho de Javier Peña, porque era como una respuesta al poco Javier Peña que había en la vida normal, ¿no? Entonces, digamos que escribir novelas es mucho más personal, mucho más íntimo, mucho más mío, y eso al final es maravilloso, ¿no? Porque permite conocerte mucho más, conocer tus defectos también, pero para ponerle un poco de freno a tus defectos es importante conocerlos y autoanalizarse.
Y con respecto al tiempo, el problema es que vivir solo de la literatura, de los royalties, es muy difícil. En España no sé si habrá 20 o 30 autores que lo consigan, ¿no? Entonces al final tienes que hacer actividades paralelas. Yo ahora estoy impartiendo talleres, hago una residencia en la Ciudad de la Cultura y eso me quita muchísimo tiempo. Es maravilloso, o sea, me encanta, pero es verdad que, por ejemplo, no me está dejando el tiempo que yo quisiera para escribir una tercera novela. Voy a intentar sacarlo, pero bueno, al final de tiempo, en este mundo tan acelerado que vivimos, todos tenemos poco tiempo, ¿no? Volviendo un poco a Agnes, Santiago de Compostela, que es tu ciudad natal, está muy presente en el libro, ¿no? Bueno, yo en realidad soy de Coruña, nací en Coruña, pero me fui con 18 años a estudiar a Santiago y desde entonces, bueno, salvo un impasse que estuve en Vigo 3 años trabajando aquí en la delegación de LAS en Vigo, pues viví en Santiago, o sea, realmente he vivido más tiempo en Santiago que en Coruña y me considero más santiagués que coruñés, a pesar de que en mi DNI ponga lo otro, porque bueno, yo creo que uno es de donde pase, ¿no? Y no de donde nace. Y sí, es una ciudad que está muy presente porque al final, como te digo, cuando uno crea o cuando yo creo, me fijo mucho en la realidad, me importa mucho la realidad, creo que mis novelas intentan ser actuales y captar un poco de la problemática actual. Entonces, bueno, la problemática actual que yo vivo, la vivo pues rodeado de Santiago, ¿no? Las calles que paseo, la gente que veo, pues sí, está presente en las dos novelas, aunque también tanto en Agnes como en Infelices hay un poco del resto del mundo, ¿no? Porque creo que aparte de estar en una ciudad base, ahora somos muy viajeros, por lo menos antes de la pandemia. Bueno, volviendo antes de la pandemia, a 2019, fue un año un poco de agridulce para ti porque conseguiste publicar Infelices, pero tuviste que cerrar Ignorantes, esa revista digital que coordinabas con otras personas. ¿Fue muy duro tomar esa decisión? No, no fue duro porque realmente era algo que veíamos venir, ¿no? Estábamos haciendo un trabajo muy grande porque le dedicábamos pues 8 o 9 horas al día y no solo no cobrábamos prácticamente nada, sino que invertíamos en el hosting, ¿no? Bueno, pues en muchas cosas, en estas pequeñas inversiones, ¿no? En ir a reunirnos con los concellos o con las empresas para pedir patrocinios, al final era dinero. Yo calculo que en los 2 años que existió Ignorantes gasté como unos 1.500 euros en la revista y cobré al final 150. Eso sin contar las horas de trabajo, contando que las horas de trabajo no fueron pagadas. Entonces era inviable, ¿no? Fue un proyecto muy bonito, aprendimos mucho. Nos cerraron demasiadas puertas, creo yo. También es cierto que cuando empezamos a colaborar con algunos ayuntamientos, fueron las elecciones municipales, nos coincidió así, y cambiaron esos ayuntamientos, y había que volver a empezar otra vez los contactos y todo esto. Y en ese momento, bueno, pues yo saqué Infelices, el otro compañero que había sido el co-creador de Ignorantes, pues también emprendió otro camino profesional y decidimos que era imposible seguir con ese ritmo. Entonces, bueno, son cosas que creas y que pueden funcionar o no, pero que lo importante es lo que crezcas tú haciéndolo, ¿no? En ese sentido estoy muy orgulloso de haberlo hecho. ¿Ves falta de apoyo a la cultura, sobre todo después de que vimos en el confinamiento, que era muy necesaria? Sí, hay una falta de apoyo. Creo que hay una falta de apoyo, no sé, digamos que más racional. Creo que hay muchas veces dinero para repartir, pero se reparte mal, se reparte a ciertas amistades. Quiero decir, al final para conseguir las ayudas parece que hay que llamar directamente a la puerta, que no te puedes presentar en una convocatoria normal porque ya otra gente llamó a la puerta y las ha conseguido antes, ¿no? Y después creo que con la pandemia se está siendo muy duro con la cultura. Parece que contagie más COVID las actividades culturales que el resto, y no es así. Es que se ha demostrado que ha habido muy pocos brotes COVID en las actividades culturales, pero parece que ahogar a la cultura es algo que es muy fácil y muy barato, ¿no? Que no tiene una contestación. Entonces, bueno, creo que en ese sentido habría que empezar a replantearse que es un sector muy importante, porque no solo trabaja mucha gente y vive mucha gente de él, sino que al final también es lo que construye un país, ¿no? Porque un país sin su cultura no es nada, ¿no? Digamos que es un conjunto de personas, ¿no? Bueno, ya para terminar, has hablado de una tercera novela, no sé si puedes adelantar algo.
No, no puedo adelantar porque todavía no tengo ideas. Tengo ideas y, bueno, lo típico que te pones a escribir un día y te pones a tomar notas. Y digamos que tengo 3 ideas, 3 posibles novelas. No, no sé si pasa con esto que al final las fusionaré. No, no, son muy distintas. Y lo que necesito es tiempo. Necesito tiempo, unos meses, 3, 4 meses, para por lo menos meterme en el borrador a tope. Y estoy intentando ver si lo puedo sacar a final de año. Pero bueno, mis procesos de novela son largos, me los tomo con calma, eso me parece maravilloso. Eso es una cosa maravillosa de la literatura, que un poco salirse de ese ritmo frenético en el que vivimos. Y entonces intento que disfrutar todo el proceso, desde el principio al final. Y bueno, estoy deseando ponerme con él, es lo mejor, que estoy deseando, pero de momento no puedo adelantar nada porque hay poco que contar. Pues muchísimas gracias, Javier, por venir aquí, por atendernos. Gracias a ti, gracias al Atlántico, un placer.